Amén, ¿eh? Luego, del eje Y hace referencia a la relación neto-bruto. Es el eje Y. El eje X hace referencia a una cosa que se llama factor geométrico. La relación neto-bruto la obtuvimos al dividir el neto entre el bruto, que nos dio 0.57. Entonces, en el eje Y, buscamos el 0.57 y lo proyectamos hacia el factor geométrico. Pero si se dan cuenta, hasta arriba hay unas figuras. Estas figuras son representativas de una trampa, de trampas estructurales. Si se dan cuenta, aquí dice, es un anticlinal circular. Arriba dice un anticlinal a la mitad, o sea, está fallado. Luego seguimos un anticlinal alargado y luego medio anticlinal alargado. Y luego, si se dan cuenta, seguimos hacia el lado derecho. Lo mismo anticlinal circular, pero hay una diferencia. Ya vieron que está un círculo en amarillo y de este lado están varios círculos concéntricos. Esto hace referencia a esta figura, observen. Cuando sacamos el bruto, desde la cresta hasta la base, se dieron cuenta que nos queda este huequito blanco que estoy marcando aquí. ¿Sale? Aquí lo estoy marcando con el mouse. Ese huequito blanco se llama núcleo, o sea, es un anticlinal nucleado. Imagínense que si esta estructura fuera la misma, pero que estuviera más alargada, o que el split point estuviera por acá arriba, lo voy a dibujar. Imagínense que el punto de cierre estuviera aquí. Ahí está, se los dibujé en rojo. Lo voy a poner más punteado. ¿Ya lo vieron? Imagínense, este que es speed point que estoy moviendo estuviera más arriba del núcleo, entonces nos daría esta figura, ¿no? Esta. Pero como está nucleado, nos va a dar esta, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Cuando el núcleo es muy grande, o sea que solo es un espesorcito muy pequeñito arriba, imagínense que este speed point estuviera más abajo o que esto estuviera demasiado delgado. Entonces, aquí es como usamos este gráfico, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura que tenemos, en este caso te está diciendo que en este ejemplo que es un anticlinal circular y que el núcleo no está tan grande, ¿no? Ahí está, vamos a quedarnos con estas en el ejemplo. Proyectamos el punto 57 sobre el eje Y lo proyectamos hacia el eje X y nos da una cosa que se llama factor geométrico. Esto nos da punto 54. Ese factor geométrico lo que hace es quitar ese núcleo que estábamos viendo ahí. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahí? Singe, entonces, o sea, se marca desde la cresta hasta el spill point. Ese espacio es el que se está calculando con esto, ¿no? Exacto. Ese huequito se lo está quitando. Ah, ya, sí, gracias. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto por se multiplica eso que les dio de espesor bruto por este factor y ya le quita ese espacio, ¿no? Ujú. Mm, tengo llamada de, a ver, estará tratando de entrar. Ok, continuamos.
¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ok. Luego, cuando tenemos registros geofísicos, ese espesor neto lo podemos seguir reduciendo. Ahorita lo podemos usar de la cima del objetivo a la base del objetivo, se puede usar como espesor neto. Pero cuando tenemos registros geofísicos, podemos utilizarlo y seguir reduciendo ese espesor neto. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hasta el final de que con el último registro que veamos, cada uno se puede ir reduciendo ese espesor neto. Y esa es la idea, ¿no? De los registros geofísicos, que nos muestren el yacimiento y que nos hagan de todo ese espesor bruto, cuál es lo que contiene hidrocarburo. Ese es el objetivo, en parte, de los registros geofísicos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el registro de rayos gamma. El registro de rayos gamma corresponde a la familia radiactiva. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay diferentes, no? Este pertenece a la familia de los radiactivos. Por supuesto, mide la radiactividad natural de las rocas, reflejando el contenido de arcilla. Aquí está la clave, jóvenes. Reflejando el contenido de arcilla, ya que los elementos radiactivos, o sea, torio y potasio, que tienden a concentrarse en las arcillas y lutitas. ¿Por qué creen que se tiende a concentrar más en las arcillas y lutitas? Si lo que mide el registro rayos gamma es la radiactividad y sale más alto cuando mide arcillas y lutitas, ¿por qué creen que sea? A ver, para ver si están aquí. A ver, José. ¿José qué, profe? Ah, bueno, a ver, vamos a ver. Déjenme abro la lista, más fácil, para evitar eso del apellido. A ver, Néstor Reyes, ¿por qué crees que la radioactividad se concentre más entre las arcillas y lutitas? ¿Podría ser por los minerales que tiene? No, Porosidad. en parte, pero no por eso. Hay un factor más importante. A ver, Juárez Sánchez, Dana. Ay, Pues porque tienen más concentración de elementos radioactivos. Ajá, pero ¿por qué? A ver, casi ya le diste, pero ¿por qué hay más concentración? ¿Hay algo que está pasando ahí físicamente? A ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo, no es por las características físicas y químicas del elemento. O sea, las arcillas pueden absorber más elementos radiactivos. porosidad. Sí, La capacidad. también es correcto, pero hay otra más importante. Es por la compactación, ¿no? ¿Se acuerdan que con la velocidad les estuve hablando un poquito de lo que era la compactación? Pues resulta que las arcillas y las lutitas pues están más compactadas, están más pequeñas, ¿no? Son granos muy pequeños. Entonces a estas alturas ustedes ya tendrían que empezar a estudiar esas rocas. ¿Se acuerdan que les dije? Le voy a dar un repasón antes de pasar al registro de rayos gamma. Les voy a decir rápidamente.
¿En qué consisten las lutitas? ¿Qué es una lutita y qué es una arcilla? La lutita es una roca sedimentaria desértica visible de granos finos. Esa es la principal razón, porque es demasiado fino. Un 16avo de milímetro, ¿no? Y ya aparte entran las demás. Lo demás que me dijeron está correcto, pero principalmente, ¿por qué detecta más? Pues porque son más chiquitas y la radiactividad pues se concentra en esos elementos precisamente, ¿no? Arcilla y lutita. Y como son pequeñísimos, por eso nos conviene, porque la radiactividad se va a elevar ya, como veremos más adelante, a diferencia de una arena, ¿no? Son granos más grandes y se tiene que concentrar menos cantidad de radiación. Bueno, entonces las lutitas son granos finos de un 16avo de milímetro, formada por la consolidación de partículas del tamaño de una arcilla. O sea, entre arcilla y lutita casi es la misma diferencia, a diferencia de que las lutitas, como ven en la imagen, se han litificado, ¿no? Los estratos las compactan y todavía hacen que quepa mucho más. O sea que entre más compacta la lutita, pues más altos saldrían los valores de rayos gamma, ¿no? Más radiactividad detectaría, porque está más compactada. Formada por la consolidación de partículas del tamaño de las arcillas y el limo de las capas relativamente impermeables de escaso espesor. Pónganle atención a eso, impermeables de escaso espesor. O sea que van a ser un montón de láminas de lutita, como lo están viendo en la imagen. Es la roca sedimentaria más abundante, el tamaño de grano fino típico y la falta de permeabilidad, que son consecuencia de la alineación de sus granos laminares, como quedamos hace un momento, o escamosos. Permiten que estas lutitas formen buenas rocas de cubierta para trampas de hidrocarburos. Los diversos tipos de volúmenes de arcillas inciden en la calidad del yacimiento desde el punto de vista petrofísico y geomecánico. La calidad de los yacimientos de lutitas depende de su espesor y extensión, contenido orgánico, madurez térmica, profundidad y presión, saturaciones de fluidos y permeabilidad, entre otros factores. A diferencia de la arcilla es más compleja porque ese es un agregado de un montón de minerales. Si separáramos las lutitas de las arcillas, ¿qué significa cada una? La arcilla es un agregado de minerales, así de simple. Pero les leo lo que tengo ahí. Dice, un grupo de minerales de silicatos de aluminio acuosos formados de rocas de estructura laminar que pueden formarse por alteración de los minerales de silicatos como los feldespatos y el anfibol. Algunos ejemplos comunes son la clorita, la hilita, la caulinita y la monmorilonita y la esmectita. Estas arcillas que yo mencioné, jóvenes, son de las más importantes que ustedes como ingenieros petroleros se las van a tener que grabar y saber su composición química, ¿no? Porque ustedes, va a haber muchos que se van a dedicar a crear fluidos de perforación, a diseñar, etcétera, y es súper importante porque el fluido de perforación puede afectar un yacimiento que tiene caulinita, monmorilonita, hilita, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de fluido, base agua, base aceite, va a influir en el yacimiento, ¿no? O en la perforación de este. Dice, algunas arcillas, tales como la monmorilonita, tienden a dilatarse, es un ejemplo, ¿no? Si se exponen al agua, imagínate un lodo base agua, pasa por una monmorilonita y ¿qué va a hacer? Pues la va a expandir. Lo que genera un riesgo de perforación potencial cuando las formaciones de roca con contenido de arcilla se exponen a los fluidos base agua durante esta perforación y reduce posiblemente la permeabilidad de una buena roca en el yacimiento. O sea, en pocas palabras, friegas el yacimiento. Algunas arcillas se utilizan, por eso es súper importante, jóvenes, aprender registros, porque es la única manera de poder cuantificar las arcillas. Dice, algunas arcillas se utilizan en los fluidos de perforación para formar un revoque de filtración impermeable destinado a aislar una formación
de la invasión del fluido de perforación, ¿no? Las zonas que ustedes conocen, a veces se pone de enjarre, la zona intermedia y hasta la zona profunda, ¿no? La idea es que lo que ustedes, cuando se está circulando el fluido de perforación, pues no afecte, ¿no?, a la formación. Dice, las arcillas pueden encontrarse en los espacios porosos como parte de la matriz o material de cimentación de granos. Las arcillas autigénicas que se desarrollan en los poros a partir de los minerales presentes en el agua con nata, puede rellenar los poros y pues taparlos, ¿no? En pocas palabras, las arcillas pues, son mucho más pequeñas que una lutita. Es casi la mitad de lo que les decía de la lutita, un 16avo de milímetro, la mitad, formada, a diferencia de las otras, ¿no?, que tienen un tamaño más típico y tienen una manera en que se sedimentan. Las arcillas es una especie de lodo que no tiene, a diferencia de una lutita, no tienen una compactación laminar, ¿sale? Esa es otra de las principales diferencias entre una arcilla y una lutita. La otra es que la arcilla es un agregado de minerales. Por eso cuando las queremos detectar, hay que recurrir a herramientas como rayos gamma, que es el que vamos a ver el día de hoy. Y a su vez, una parte que se llama rayos gamma de espectroscopía, ¿no? Ese es más avanzado, ese registro, y lo van a ver en convencionales. A grandes rasgos, pues eso es una lutita y una arcilla. Entonces regreso al rayos gamma. Un registro de rayos gamma, como veíamos, pues principalmente lo que detecta es la cantidad de lutitas de arcillas, ¿no? Y la cantidad más baja, pues va a representar las zonas de arenas. Por eso esta herramienta es muy importante. A diferencia del registro sónico que veíamos anteriormente, este no tiene marcado como tal la compactación. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es decir, una forma ascendente como lo hacía la velocidad. Este es diferente. Entonces, continuando con las definiciones que les daba de rayos gamma, ¿para qué nos va a funcionar un registro de rayos gamma? Es empleado principalmente para correlación entre pozos. Si yo quiero, voy a perforar o estoy preparando una nueva localización donde no hay ningún registro, el rayos gamma me sirve para correlación. O sea, esos datos me los llevo de un punto a un punto B. Entonces, si yo quiero llevar esos datos de un punto A a un punto B, ¿cuáles me llevo? El rayos gamma. Por eso sirve de correlación, en conjunto con el resistivo, ¿no? Se usan esos dos de correlación. Evaluación del contenido de arcilla de una formación, análisis mineral, determinación de espesores de capas y zonas permeables. Algo importantísimo de este registro geofísico es que cada que ven una inflexión, les está revelando una capa nueva del subsuelo. En el registro sónico que veíamos anteriormente, cada que veían una inflexión no te estaba diciendo un espesor, no lo podías usar como para determinar espesores. El rayos gamma sí, cada que hay una inflexión entre el registro, vas a tener una capa. Ahora vamos a ver, la definición de radiactividad es una emisión espontánea de partículas o radiaciones, o ambas a la vez, producto de la desintegración de determinados núcleos atómicos inestables, la desintegración radiactiva que todos conocen, ¿no? De núcleos inestables. Rayos gamma, radiación electromagnética, es electromagnética, constituida por fotones, producida generalmente por elementos radioactivos o por procesos subatómicos. Hasta abajo dejo una notita, dice, las areniscas libres de arcillas y los carbonatos tienen concentraciones bajas del material radiactivo, lo mencionaba hace un momento, y dan bajas lecturas de rayos gamma. Cuando el contenido de arcilla aumenta, la respuesta del perfil de rayos gamma aumenta debido a la concentración de este material radiactivo en la arcilla. Sin embargo, las areniscas limpias, es decir,
con volumen de lutitas bajo y contenido alto en feldespatos de potasio, micas, la clauminita o aguas ricas en uranio, también pueden producir una respuesta alta del perfil de rayos gamma. Esa es una nota, nada más. Aquí lo que te está mostrando es el ciclo de la roca, ¿no? Del lado derecho tenemos una imagen. Dice clima húmedo, clima árido, ¿no? Si hay un clima húmedo, obviamente que se va a infiltrar el agua, por eso les ponía esa nota. Y el agua se va a llevar ciertos elementos radiactivos, era uranio, torio y potasio. Lo que te está diciendo es que cuando llueve, pues se puede llevar el uranio y te queda el torio, ¿no? En esa nota que también les daba yo, ¿no? Aguas ricas en uranio, o sea, llueve y se lleva todo el uranio, pero te queda el torio y el potasio. Eso es para... Nada más lo quise mencionar como nota, lo van a ver en convencionales cuando vean estos tres registros, ¿no? Torio, uranio y potasio. Pero esto es lo que principalmente ocurre con rayos gamma. Entonces veíamos que el registro de rayos gamma es una emisión espontánea de partículas o radiaciones o ambas a la vez. Así recapitulando, ¿qué es el registro de rayos gamma? Una emisión espontánea de partículas o radiaciones o de ambas a la vez, producto de la desintegración de determinados núcleos atómicos inestables. Las partículas emitidas por este proceso son, ahí entra lo importante, alfa y beta, que ahorita les voy a explicar. También son emitidas ondas electromagnéticas llamadas rayos gamma. Entonces, aparte de los rayos gamma, también va a haber otras partículas emitidas que son las alfa y beta. En la imagen de abajo observen. Una radiación alfa, vean comparado contra el papel. Aquí tenemos en la imagen papel. Y dice que las partículas alfa no logran ni penetrar el papel. Las beta penetran el papel, pero no el aluminio. Mucho menos pues un metal, ¿no? Pero observe las partículas gamma electromagnéticas, los rayos gamma, observen, penetran el papel, penetran el aluminio o cualquier metal y penetran hasta el plomo. Prácticamente no hay nada que se salve de la radiación gamma, atraviesa lo que sea. Por eso, cuando ustedes tengan más clases de registro, ustedes van a tener como 5 cursos de registros geofísicos. En todos va a incluir rayos gamma, hasta los de agujero, hasta cuando ya está cementado, todos los registros de producción que creen que incluyen el rayos gamma. ¿Por qué? Pues porque el rayos gamma atraviesa lo que sea, ¿no? Puede atravesar la tubería. Entonces es de los registros que van a usar siempre. Atraviesa lo que sea, la radiación gamma. Vamos a ver el comportamiento, ¿no? En lutitas, en areniscas y en carbonatos, que son de las principales rocas que estudiamos aquí en México, ¿no? Los yacimientos petroleros, pues son las principales rocas que tienen, entre otras, hay margas, hay conglomerados, esos son otras, pero también se incluyen, pero principalmente lutitas, areniscas y carbonatos, ¿no? Vamos a ver, en lutitas, que yo tenga un contenido de uranio, ¿qué sugiere? Sugiere que estoy cerca de una roca fuente. ¿Ustedes conocen ese término de roca fuente? Hagan de cuenta que ustedes han ido a nadar a un río, ¿y qué notan en el río? A ver, Cortés Vargas. Sí, dígame. ¿Qué notas? ¿Qué tipo de rocas ves en el río? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo están? Circulares. La mayoría, ¿verdad? Sí. Y si ponen atención, va a haber angulosas, obviamente también ya talladas como las rocas redondas, Triangular.
pero con más ángulos. Ujú. Y hay unas rocas bien perfectamente redondas, otras están ovaladas. Pero entre más redonda esté una roca, quiere decir que más viaje ha tenido y que ha sido golpeada más veces. Entre menos golpeada esté una roca, la roca se tiene que ver angulosa. Ujú. Quiere decir que va a tener ángulos, ¿no? A algo así te va a ayudar el registro de rayos gamma. Entonces, esto que yo mencionaba de las rocas que están redondeadas y angulosas, vienen de una roca fuente. Cuando están angulosas, quiere decir que la fuente, o sea, está a pocos kilómetros, ¿no? Ha sido golpeada pocas veces porque apenas se desprendió de la roca madre. Pero cuando ya están redondeadas, pues quién sabe dónde quedó la roca fuente. Ahora, regresando al análisis del rayos gamma, dice que tenemos uranio, sugiere una roca fuente. O sea que la roca no está tan lejos de donde fue arrancada. Y físicamente, o sea, porque aquí estamos a nivel partícula, pero a nivel más grande son las rocas que tú sujetas con la mano, ¿no? Es lo mismo, por ahí van. Entonces el uranio te da esa sugerencia. Si hay presencia de uranio, te está sugiriendo que la roca fuente está cerca. Si tienes torio, indica la cantidad de material detrítico, ¿no? Todo lo que sea despedazado. Mm. Potasio indica el tipo de arcilla y mica. O sea, con el potasio podemos clasificar arcillas, ¿no? O las micas de esta. Ahora vamos a ver si la presencia de estos elementos, pero en areniscas. En el torio, ¿cómo lo podríamos ver? Dice que si tenemos torio en areniscas, dice que contenido de arcilla, que tenemos arcilla y tenemos materiales pesados. Si tenemos en areniscas potasio, quiere decir que tenemos micas, arcillas y feldespatos. Espero no hablarles en chino. Esto ustedes lo debieron haber visto. Yo hasta me acuerdo de mi primer clase de geología. Los feldespatos nos llevaban. Los feldespatos los puedes ver hasta en las rocas. Ujú. En la grava esa que tú agarra una piedra ahí de las de ahí de la escuela de la ESIA, la abres y ahí se ven los feldespatos, se ven olivinos, se ven piroxenos y hasta plagioclasas. Entonces, si ustedes ya no se acuerdan de eso, pues ya no me puedo regresar tanto, ¿no? Potasio, micas, arcillas y feldespatos. Areniscas porque son más grandes, los granos son más grandes, o sea, una arenita sí la puedes agarrar con la mano, ¿no? Una lutita no la puedes, o sea, está muy pequeña. Pero en areniscas, o sea, hasta brillan. Si tú la agarras, brilla. Son estos materiales que te está indicando. Micas, arcillas y feldespatos. Si tienes la presencia de potasio. Ahora, si estás en carbonatos, el uranio indica fosfatos de materia orgánica, ¿no? Materia orgánica, o sea, porque acuérdense que los carbonatos pues, empiezan desde el Cretácico, o sea, cuando se extinguieron los últimos animales más grandes, ¿no? Y si había animales grandes, había selvas grandes, ¿no? Árboles grandes. Entonces, el uranio presente en carbonatos, por eso es muy diferente a lutitas y areniscas, te está indicando materia orgánica. Y así pensar rápido, pues piensen en los dinosaurios. Aunque no todos son, acuérdense que no todo el hidrocarburo viene de ellos, sino de que en esas épocas había unas selvas gigantes, ¿no? El plancton, todo lo que existía en todo era gigante, todos los climas, toda la fauna era gigante. Entonces, en carbonatos, pues es de Cretácico al Jurásico, pues presencia de materia orgánica. Torio, contenido de arcilla, y si tenemos potasio, contenido de arcilla y evaporitas radiactivas. ¿Por qué? Pues porque en esas un poquito abajo en el Jurásico Caluviano, pues se depositaron precisamente la sal. Entonces, pues no nos sorprendamos que el potasio nos está indicando en carbonatos contenido de arcilla y evaporitas radiactivas. Respuesta típica de los rayos gamma. Aquí está lo que les comentaba hace un momento. Lo padre del rayos gamma es que cada que yo veo una inflexión, me está indicando una capa del subsuelo. Observen. Las unidades típicas de rayos gamma.
Bueno, para empezar se mide en API, grados API, que tiene que ver con el laboratorio de Texas, ¿no? El Instituto Americano del Petróleo, que es donde se calibran estas herramientas. Entonces, la escala típica va de 0 a 100. Puede llegar un poquito más, ¿no? Yo he visto hasta 150 por 100 carbonatos, etcétera. Pero principalmente la escala es de 0 a 100 grados API. Entonces, los valores más altos que damos que eran lutitas. Vean. Y que cada inflexión te está diciendo que es una capa. Una capa. Tú la puedes medir a nivel vertical, que es la profundidad, y sacas el espesor, y eso es una capa. Fíjense, los más altos pertenecen a las lutitas. Aquí hay algo importante. Necesitamos marcar una línea base de lutitas y una línea base de arenas para poder definir esto que les voy a comentar a continuación. Existen lutitas con arenas, existen arenas con lutita. ¿Qué lo define? ¿Cómo sabemos que ustedes van a ver ese término cuando vean un informe de perforación? Dice, se atravesaron lutitas arenosas. O luego está al revés, dice arenas, arenolutitas o arenoarcillosas. Lo que hace referencia es a un 50%. Si tienes el 51% de arenas y 49% de arcillas, entonces se van a llamar arenoarcillosas. Pero si tuvieras el 51% de arcillas y 49% de arena, serían arcillo-arenosas. Esa es la diferencia. Para eso, obviamente, tenemos que trazar una línea base de lutitas y una línea base de arenas, que la voy a explicar más adelante. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Inge. Perfecto. Porque si se dan cuenta, cuando empezamos a medir los grados API, hay niveles, ¿no? 100%, ¿no? Casi se va a la escala final, te está diciendo que son lutitas puras. O son lutitas o son arcillas puras. Aquí esta que estoy marcando. Después dice que está intermedio, ¿no? Dice que pueden ser lutitas con arenas o arcillas con arenas, ¿no? Hay que ver. Se tiene que trazar la línea base de lutitas para poder definir si son arenoarcillosas o arcillo-arenosas, lo que acabo de explicar hace un momento. Y el valor más bajo va a corresponder a las arenas limpias. Arenas limpias son los extremos. El valor mínimo de rayos gamma hace referencia a las arenas. El valor máximo de los rayos gamma nos está indicando que es el 100% de lutitas. Lutitas o arcillas. Ahora, para eso obviamente tenemos que definir una línea base de lutitas y una línea base de arenas. La definición para trazar una línea base de lutitas dice que es el valor máximo que encuentres en el rayos gamma. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, ¿cuál es el valor máximo de rayos gamma? Aquí, ¿no? Esta anomalía la causa ceniza volcánica, que eso solo es en algunos yacimientos. No es común encontrar ceniza volcánica, ¿no? Al menos en los de aguas húmedas y profundas no lo van a ver. Aunque sí hay una zona, ¿no?, de tobas por allá por Cuenca Salina, y te pueden confundir este valor, pero no es común esto. Entonces aquí en el ejemplo, fíjense, lutita, el máximo de estos valores, que es esta, y ahí trazo mi línea base de lutitas. Los valores más bajos de rayos gamma, y ahí trazo mi línea base de arenas. Lo padre de esto es que ustedes ya van a tener un informe, porque si hay registro geofísico, quiere decir que existe un informe del que fue tomado. Ya existe un antecedente de lo que se atravesó cuando se iba perforando el pozo, ¿no?
Entonces lo que hay que hacer es coincidir ese informe con lo que uno está poniendo en el registro geofísico. Por ejemplo, en el ejemplo les están poniendo cosas atípicas, anhidrita y ceniza volcánica. Entonces estos dos yo no los considero o no se consideran para trazar la línea base de lutitas y la línea base de arenas. Porque si yo no supiera de ese informe de estratigrafía o de litologías, yo pondría mi línea base aquí, ¿no? Pero leyendo el informe descubro que pues eso es ceniza volcánica, entonces yo no puedo considerar eso. Más aparte, veo que arriba sí están las lutitas y esta es la línea base que tengo que poner. Lo mismo para las areniscas. Encuentro las areniscas limpias, esa la proyecto en toda la profundidad y esa es mi línea base de arenas. La línea base de lutitas, jóvenes, se pueden hacer varias. De la línea base de arenas, ojo, solo se hace una. De línea base de arenas solo puede existir una. De línea base de lutitas pueden ser varias. Y ahorita paso a eso. Dice, el potasio es el elemento más común de los tres, pero su contribución a la radiactividad con relación a su peso pues es muy pequeña. Pequeñas cantidades de uranio tienen grandes efectos en la radiactividad con respecto al potasio. Los elementos radiactivos tienden a concentrarse en lutitas y otros sedimentos de granos finos, ya lo veíamos. Las superficies químicamente reactivas de las partículas de arcilla absorben minerales radiactivos. En promedio, las lutitas contienen 3% en su peso en potasio, 6 partes por millón de uranio y 20 partes por millón de torio. Esa es así estadísticamente es lo que se encuentra, ¿no? Las areniscas y los carbonatos sin arcilla contienen muy pocos minerales radiactivos. ¿Sale? Las areniscas y los carbonatos sin arcilla. Por lo tanto, pues estos valores van a estar bajísimos, ¿no? De las areniscas y carbonatos sin arcilla. Porque pues no van a tener algo que detecte un elemento radiactivo que se encuentra en las arcillas y lutitas. ¿Qué factores afectan la medición del registro de rayos gamma? Fíjense. Aquí tenemos un caso. Vean la imagen. La herramienta pasa justo por el centro del diámetro del agujero. ¿Y qué pasa? Los valores de rayos gamma salen más bajos que cuando la herramienta se pega a la pared del pozo. Lo que te está indicando, ¿qué quiere decir eso? Que si en algún momento llega a haber un derrumbe o se estrecha el agujero, se está afectando la medición de rayos gamma. Eso es lo que te está indicando ahí también, ¿no? Fíjense, primera imagen centrada y en los valores de rayos gamma más bajos. Pero si está pegados a la pared del pozo y es tomado el rayos gamma, salen mucho, mucho más altos. Vean la diferencia, se elevan. Fíjense, vamos a ver esta cantidad. Por aquí está 50 grados API centrado. Pero si lo toman en la pared del pozo puede llegar hasta 90 API. ¿Ya vieron la diferencia? Entonces se eleva bastante. Por supuesto, entonces esto hace referencia a que si hay un colapso en el agujero, pues el rayos gamma va a ser afectado, ¿no? La medición puede que hasta no sirva. ¿Se acuerdan del sónico que lo afectaba? Lo afectaba mucho más una zona fracturada, una zona naturalmente fracturada, hasta poder inhabilitar la medición del registro de rayos de velocidad, ¿no? El sónico. Zonas con muchas fracturas, prácticamente no puedes considerar el registro sónico porque está fracturado.
Pero el rayos gamma, las zonas de fracturas, te van a afectar únicamente si tienen que ver con el diámetro del agujero. ¿Sale, vale? O sea, si tienes un colapso, el registro de rayos gamma se va a afectar. Dice, la sonda corre centrada contra la pared del pozo, ya lo vimos. El centelleo va a variar con la temperatura, o sea, las emisiones que está haciendo de estas partículas radiactivas. La velocidad apropiada de la herramienta esa es otra, de entre 15 a 30 pies por minuto. O sea que si la herramienta se baja rápidamente y no esta cantidad, pues también va a afectar la medición de este registro geofísico, ¿no? Lo correcto es bajar la herramienta entre 15 a 30 pies por minuto. Por supuesto, los derrumbes afectan la medición de rayos gamma. El aumento de aditivos incrementa los valores de este. Es decir, entre más aditivos se usen en el pozo, pues más van a alterar los valores de rayos gamma. Principalmente, estas son las cosas que afectarían el registro de rayos gamma. La resolución, vámonos con la resolución. ¿Cuánto puedes ver? El registro sónico, o velocidad, ¿cuánto podíamos ver? 15 centímetros, ¿no? Más o menos era su resolución. La resolución vertical del rayos gamma es de 30 centímetros. O sea que si tenemos una capita de 40 centímetros y tiene una inflexión el registro, es correcto, pero si tuviera una inflexión que solo mide 10 centímetros, eso es ruido, ¿no? Ruido estadístico. No lo podemos tomar como una capita. Cosas menores a 30 centímetros. Esa es su resolución del registro de rayos gamma, 30 centímetros. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Sí, profe. Antes del cálculo quiero mostrarles esto de cómo se traza una línea base de lutitas. Para comenzar con una línea base de lutitas, hay dos maneras en las que las podemos sacar. Ustedes van a ver personas que les van a decir que con una sola, no necesariamente, tienen que ser dependiendo, ¿no? Una, puedes sacar un modelo en base a litología, o sea, te puedes dedicar a una formación. Ustedes van a encontrar ya cuando trabajen que hay formaciones, o sea, ya no nos guiamos a veces por el periodo geológico, sino por las formaciones. Existen unas bien famosas ahí de cuencas del sureste, que se llama Orca, que se llama 5 presidentes, y es el objetivo petrolero, ¿no? Entonces tú puedes hacer un modelo de tu línea base de lutitas para Orca y otra para 5 presidentes, es una manera. Puedes hacer 2 líneas bases de lutitas, una es para Orca y otra es para 5 presidentes, que se encuentran en el Plioceno y Mioceno superior. ¿Sale? La segunda y la que yo recomiendo más, en vez de formación, hacerla por periodo geológico. Aquí en la imagen están viendo yo hice mi columna de periodos geológicos, que es lo que se tiene que hacer siempre, cada que cargas un registro geofísico. Tengo las cimas y bases, ¿no? Del Pleistoceno, del Mioceno superior, Mioceno medio, Mioceno inferior. Puedo trazar una línea base para todo el Pleistoceno. Aquí está, ¿ya lo vieron? Puedo trazar otra línea base de lutitas para todo el Mioceno. Puedo hacer otra para el Oligoceno, puedo hacer otra para el Eoceno. ¿Sí quedó claro? Esa es la manera más socorrida y la más sencilla de poder trazar una línea base de lutitas. Como les dije, la línea base de arenas tiene que ser una sola. Por eso cuando les ponga en el siguiente ejercicio, con que me hagan 2 líneas bases de arenas, pues ya salió, o sea, todo va a estar mal. Desde ese momento les pongo mal el ejercicio, ¿sale? Para el siguiente departamental. Líneas bases de lutitas y podemos trazar varias. ¿Cómo las podemos trazar? En base a los periodos geológicos, como lo están viendo en la imagen. ¿Hasta aquí alguna duda? Esa es pregunta de examen, ¿eh? Porque si no aprenden eso, pues no. Yo tengo una.
Dice que solamente se puede trazar una para lutitas. No, al revés. Solo se puede trazar una para arenas y diferentes para lutitas. Ok, muchas gracias. Y si ponen atención a la imagen, es una línea base de lutitas para cada periodo geológico. A ver, estos son miocenos y una línea base de lutitas, vean, para mioceno. Esto que está aquí abajo, más café, es oligoceno. Y luego sigue el eoceno superior, medio, inferior, una sola para estos, y luego sigue el mesozoico, ¿no? Es así como se hace. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Y cómo saber dónde ponerla de una sola? Tú agarras y revisas, por ejemplo, me voy a enfocar en el Pleistoceno, que es el amarillo, ¿no? ¿Cuál es el punto máximo que me está diciendo el registro? Aquí está, ¿no? Es este. Ahí está. Pues aquí trazo mi línea base de lutitas. Y la proyecto de cima a base del Pleistoceno. Ahí está. Si paso al siguiente, que es el Mioceno superior, los puntos máximos están aquí, miren. El promedio, acuérdense que les acabo de decir la resolución del registro, ¿no? Vean, aquí hay otros que parecen más altos, pero miden menos de 30 centímetros el espesor vertical. Por lo tanto, es ruido, porque la resolución de rayos gamma es de 30 centímetros. Entonces, no los considero. Entonces, por eso me voy a estos espesores más chonchitos, que están más altos del lado derecho. Y aquí trazo mi línea base de lutitas para el mioceno superior. Y así me voy. Esto ya es un ejemplo real, se los expliqué con el de la imagen, ¿no? Aquí está. ¿Cuál marco? Pues el valor más alto. Aquí está. Y el valor más bajo para las areniscas. ¿Sale, vale? Ahora, yo puedo hacer una estimación del volumen de arcillas. Una vez que ya tracé mi línea base de lutitas y mi línea base de arenas, yo ya puedo calcular cuánto de arcillas va a contener la formación. Entonces, una de las metodologías más usadas, que es la que les voy a dar, es la de Schlumberger. Hay otras metodologías que solo pasan por el volumen de arcilla directo, pero con el de Schlumberger pasas por dos pasos. Primero es el índice de arcillas, y después, a partir del índice de arcillas, calculas el volumen de arcillas. Entonces, para el cálculo de índice de arcillas, es poder definir esa línea base, ¿no? Entonces, esta ecuación es muy sencillita, es una ecuación de relación. Dice que el rayos gamma es igual al rayos gamma del registro menos el rayos gamma mínimo. ¿Cuál es el rayos gamma mínimo? La línea base de arenas, la que tú trazaste de línea base de arenas. Entre el rayos gamma máximo, o sea, ¿cuál es el rayos gamma máximo? Pues la línea base de lutitas, menos la línea base de arenas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Inge.
Inge, Profe, ya no se escucha. Bueno, ¿ya se oye? ya Inge. ¿Qué pasa? Ah, era eso, Inge, que no se escuchaba. Ah, ok. Bueno, ya, Inge, yo tengo una duda. dime. Nos había comentado de que en el caso de las lutitas se podían hacer varias líneas y que de las arenas solamente se podía hacer una. Ajá. Entonces acá, suponiendo que tengamos varias líneas de lutitas, ¿cuál es la que tendríamos que tomar en cuenta para hacer el cálculo? Si yo les pido calcular el volumen de arcilla, lo tienen que hacer por periodo geológico. Es decir, me dicen, este es el volumen de arcilla para el Mioceno, este es el volumen de arcilla para el Oligoceno, o sea, lo tiene que ir por periodo geológico. ¿Sale, vale? Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya pasé lista. Nos vemos la siguiente clase. ¿Con qué pasó listo, profe? Con una foto que tomé. Ah, bueno. Presente, Inge, Adán. Bonito fin de semana. No vaya a ser la de mala. Volvete a abrir las vacaciones, Inge. Gracias por todas las vacaciones, Inge. Gabino, ya anda en Oaxaca, Gabino. Gracias, Inge. Nos vemos. Saludos, Mauricio.